Bueno, ¿cómo están chicos de tercer? La profe al fin pudo volver, de vuelta tenemos conectividad. Bueno, la clase de hoy no hace falta que ustedes me manden registro de foto y nada de eso, porque en realidad este es el video que les había prometido para la clase donde les solicité que me mandaran las dudas, ¿se acuerdan? Bueno, he tenido dudas diversas desde los tipos de iones, de los elementos de transición, como poder decir cuáles son, cuál es el sistema, digamos, atómico, digamos, que tiene forma de sistema solar, si el de Bohr o el de Rutherford, cómo se organizan los niveles de energía, cómo se distribuyen los electrones en las órbitas, por qué A tiene comas, cómo puedo descubrir el estado de un ion y preguntas sobre cómo se calcula la abundancia isotópica. Aparte de esas dudas, lo que voy a hacer también es darle los resultados de los ejercicios que hemos tenido que hacer de configuración electrónica. Así que bueno, en la clase de hoy, como les digo, no hace falta que manden fotos, no hace falta que lo tengan esto copiado en la carpeta si ustedes entienden, ¿cierto? Y lo que sí voy a tirar algunos tips del tema siguiente que vamos a empezar, que es tabla periódica. Así que de última, si estoy diciendo algo que mucho no les cierra, no se preocupen porque en la otra clase hablo de tabla periódica. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo siguiente. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que nuestra tabla periódica se podría dividir en 4 bloques, ¿cierto? S, D, P y F. Hasta ahí, eso lo sabemos porque cuando hemos hecho la configuración electrónica, vieron que hacemos 1S2, 2S2, 2P6, bla, 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 y ahí vamos nombrando los S, los P, los D y los F, ¿sí? Hasta ahí tenemos esa parte. Bueno, ¿qué es algo que yo tengo que tener en cuenta para entender los iones y cómo van a funcionar? Primero que nada, yo lo que tengo que saber es que esta última columnita en la tabla periódica se llaman gases nobles. ¿Y qué cualidad tienen estos gases nobles? Que no reaccionan con ningún otro elemento. Quiere decir que no hay forma que yo haga un compuesto a base de alguno de los elementos de los gases nobles, que casualmente se llaman de un grupo 8A. Bueno, ¿por qué no reaccionan? Muy sencillo, porque a la hora, ¿vieron cuando nosotros hacemos las configuraciones electrónicas? Bueno, casualmente todos los elementos de este bloque, excepto el helio, ya vamos a ver, ¿qué nos ocurre? Tienen 8 electrones cuando hacemos la configuración electrónica externa. Eso quiere decir que cumplen una regla que se llama la regla del octeto, que significa esta regla del octeto que tienen en su último nivel de energía, es decir, donde tienen la configuración electrónica externa, tienen 8 electrones. Esta capacidad de tener 8 electrones en el último nivel de energía que los rodea, los hace completamente estables, no tienen a reaccionar. ¿Y qué ocurre? Que todos los elementos quieren ser como ellos. ¿Quiénes serían todos los elementos? Fíjense cómo podemos dividir la tabla. La podemos dividir en metales y en no metales. Si nosotros miramos acá la tabla periódica, ¿sí? Sabemos que acá hay como una división, pum, 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 donde estos son no metales y el resto de toda mi tabla periódica son metales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los no metales y los metales quieren parecerse a los gases nobles y de acuerdo a eso van a reaccionar. Y eso es lo que me va a generar los iones. Porque se acuerdan que habíamos visto, chicos, que los iones eran átomos que tenían más electrones o menos electrones y en relación a qué lo hacen. A esto. Los no metales que están por acá, ¿qué les pasa? Poseen muchos electrones de valencia, es decir, en la última capa, y quieren ganar los poquitos que les faltan para parecerse eléctricamente a un gas noble. Los metales tienen pocos electrones de valencia y pretenden ir soltándolos para parecerse a su gas noble más cercano. Y en relación a eso es que interactúan estos metales y no metales, siempre tratando de conseguir ¿qué cosa? Esta regla del octeto. ¿Bien? Entonces, entendiendo eso, que todos quieren tener 8 electrones en su última capa, es que, por ejemplo, como los metales tienen tan poquitos, prefieren soltar esos poquitos que tienen para quedarse con los electrones de la capa de adentro, que van a ser 8. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que los metales se van a transformar en iones cationes. Mientras que, por ejemplo, los no metales que tienen un montón de electrones, les conviene ganar los poquitos que les quedan, entonces se vuelven iones aniones. ¿Se acuerdan que los cationes se caracterizaban por tener
menos electrones de los que tenían que tener, y eso es porque pierden, ¿cierto? Mientras que los aniones tenían más electrones de los que tenían que tener, y eso era porque ganaban electrones, ¿bien? Entonces, ¿qué me pasa? Bueno, esta es la situación por la cual yo tengo que saber cómo van a reaccionar. Los metales van a tender a envolverse iones cationes, perdiendo electrones, y los no metales van a tender a envolverse iones aniones, ganando. Ahora, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Si yo sé que acá, por ejemplo, tengo elementos que se encuentran en esta primera columna, que podría ser el grupo 1A, o en esta segunda columna, que sería el 2A, evidentemente que los que están acá tienen que perder un solo electrón para estar acá. Estos de acá tienen que perder dos. Y los que sean no metales van a tener que ir ganando según la cantidad de casillas que les falta para alcanzar. ¿Pero qué me pasa con el bloque D? Para mostrar los elementos del bloque D, por ejemplo, vamos a usar uno que está acá, que se llama hierro. Bueno, este. Acá tenemos uno que se llama hierro. Y casualmente ese hierro lo he diagramado acá para que vean cómo se tiene que ver esta casillita cuántica de ese hierro. Fíjense que acá yo tengo el número Z, ¿cierto? Vamos a poner acá. Este es mi número Z, el que me marca el número de protones, y cuando está neutro el elemento, el número de electrones. Fíjense que este es mi número A, que ustedes ya saben que son el número de protones más el número de neutrones. ¿Y qué pasa? Aparte de eso yo tengo otros, ¿cierto? Rengloncitos con muchos números. Cuando ustedes encuentren uno que se llame estado de oxidación, que en realidad todos los elementos de la tabla lo tienen, ahí me dice la cantidad de electrones de valencia que están dispuestos a participar, ¿cierto? Y por el cual se van a volver iones, ¿cierto? Cationes o aniones. Entonces, si yo sé que el hierro no está acá, ya sé que es un metal. Por lo cual yo sé que va a estar dispuesto a soltar electrones. Quiere decir que va a querer volverse cation. Y casualmente el hierro tiene acá el número que es 2 y 3. Eso quiere decir de que el hierro va a estar dispuesto a volverse un cation que ha perdido 2 electrones o un cation que ha perdido 3 electrones. Y eso lo puedo encontrar con todos los elementos, inclusive los que me aparecen acá, ¿cierto? Que era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos están dispuestos a perder todos, o a veces no necesitan perder todos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el tipo de ion que me va a formar los elementos de transición o de transición simple? Si sé que son metales, sí o sí van a tender a soltar electrones. ¿Cuántos electrones? Tengo que buscar en mi tabla periódica, ¿cierto? En la parte de la casilla que diga estado de oxidación, y los números que tenga son los tipos de iones que está dispuesto a formar. Esta casilla la tengo para todos los elementos, e inclusive estos de acá también tienen más de un numerito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces querrán perderlos todos, o a veces pueden hacer otro tipo de enlaces. ¿Sí? Con esto sacamos las dudas de cómo saber qué tipo de iones hacen los elementos de transición.